Entonces, vamos a empezar con el curso. El curso de secundaria nivel intermedio. Vamos a empezar por lógica proposicional. Lógica proposicional es el primer tema que vamos a ver. La lógica proposicional, llamada también simbólica o matemática, ¿sí? En vez de lógica proposicional, también se le llama lógica simbólica o lógica matemática. Es la parte de la lógica que estudia las proposiciones y la relación que existe entre ellas a través de variables proposicionales y conectores. Ya, estudia proposiciones, ¿sí? Básicamente es lo que hace la lógica proposicional. Luego vamos a ver qué son las proposiciones y de qué conectores me habla. Conectores, variables proposicionales y todo eso. Es básicamente lo que estudia la lógica. Proposiciones y su relación entre ellas con sus respectivos conectores. Vamos a ver primero qué es un enunciado. Enunciado. Se denomina enunciado a toda expresión del lenguaje común, el cual puede ser una frase, oración o expresión algebraica, ¿sí? O sea, cualquier cosa que puedas decir, cualquier tipo de frase, es considerado un enunciado. Una pregunta, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Es un enunciado. Auxilio también es un enunciado. Lima es la capital del Perú. Este de aquí, que es una expresión algebraica, también es un enunciado. Entonces, podemos tener muchos enunciados, pero algunos de ellos se le va a llamar proposición lógica. Vamos a ver ahora a cuáles se le llaman proposición lógica. Sí, sí, básicamente el enunciado es esto: cualquier expresión del lenguaje común que puede ser una frase, oración o expresión algebraica. Vamos a ver lo que es la proposición lógica, o sea, el objeto de estudio de la lógica proposicional, ¿sí? Vamos a ver la definición de proposición lógica, llamada también enunciado cerrado, ¿sí? Enunciado cerrado es todo aquel enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, ¿sí? O sea, sin ninguna ambigüedad. O sea, básicamente es algo que puedes decir que es verdadero o falso. Es un enunciado del que tú puedes decir esto es verdadero o esto es falso. Es básicamente la definición de lógica proposicional. Las proposiciones lógicas se denotan con letras minúsculas, como P, Q, R, S. Y si es que necesitas más variables, sigues completando en ese orden. P, Q, R, S, T, U, V, sí, continúan. Pero generalmente con tres, generalmente hay dos, tres o cuatro, no hay más de eso. Pero si es que se necesitaría, se tiene que completar. A ver, ejemplos. El Sol es una estrella, ya que aquí puedo decir que es verdadero o falso, ¿sí? El Sol es una estrella, es verdadero, o sea, en realidad es considerado una estrella el Sol, ¿sí? Esta expresión de aquí, 5, si sumamos aquí tenemos 5 mayor que 6, tiene valor de verdad. O sea, tiene valor de verdad en el sentido de que puede ser verdadero o falso, ¿sí? En este caso sería falso. Entonces, así sabemos que este enunciado tiene valor de verdad. A ver, el siguiente enunciado me dice, Luis y María son hermanos. Ya, tenemos que saber de qué Luis y María hacen referencia a esto aquí. Y con esto podrías decir tú que esto es verdadero o es falso. Juan estudia y trabaja. Es una proposición lógica porque puedo decir si es verdadero o falso. Pero antes tenemos que saber a qué Juan hace referencia este enunciado. A ver, ¿qué más tengo? Proposiciones simples, llamadas también proposiciones atómicas o elementales. Son aquellas proposiciones con una sola idea, carecen de conjunciones gramaticales y adverbio de negación, ¿sí? Básicamente, una proposición simple es una proposición que solo está compuesto de un enunciado, ¿sí? Por ejemplo, la proposición P va a ser Rubén es arquitecto, ¿sí? Es una proposición simple, ya que está compuesto de un solo enunciado. Ya que está compuesto de un solo enunciado. Entonces, esa sería una proposición simple. Luego tengo proposiciones compuestas. Primero vamos a ver los ejemplos. Luis es compañero de Josué, es una proposición simple. 3 y 4 son números consecutivos. ¿Sí? O sea, está compuesto de una sola oración. Es una proposición simple. Proposiciones compuestas, llamada también proposiciones moleculares, ¿sí?
A ver, simple es llamada atómicas y el otro es moleculares, ya que una molécula se compone de átomos. Eh, es el nombre que se le da, simplemente. No tiene nada que ver con química, pero son los nombres que se le da. O sea, recordemos que una molécula está compuesta de átomos, por eso es que se le llaman moleculares a las proposiciones compuestas. Una proposición compuesta está, como su nombre le indica, está compuesta por proposiciones simples. Vamos a ver qué dice. Son aquellas con dos o más ideas unidas por conjunciones gramaticales o que tienen el adverbio de negación. ¿Ya? De negación. Vamos a ver qué dice. Luciana estudia contabilidad o administración. En realidad aquí, aunque no se pueda ver tan claro, hay dos proposiciones simples. A ver, en realidad aquí hay dos proposiciones simples. Una de ellas es Luciana estudia contabilidad o Luciana estudia administración. Entonces aquí habría dos enunciados, dos proposiciones simples. ¿Sí? O sea, una proposición compuesta está compuesta por dos proposiciones simples. A ver aquí, mira, aquí también, aunque no lo parece a simple vista, 2 más 8 mayor o igual que 6. Este símbolo es mayor o igual. O sea, bien puede ser mayor o igual. O sea, este de aquí, a ver, voy a escribir aquí. Se puede ver la pizarra, ¿verdad? ¿Se Sí. logra? Sí, gracias. 2 más 8. 2 más 8 mayor o igual que 6. Aunque no parece que está expresado en una sola proposición, en realidad esto de aquí significa 2 más 8 mayor que 6 o, o este es el conector, un conector lógico, o 2 más 8 igual a 6. ¿Sí? Entonces, este de aquí es una proposición compuesta, ya que aquí está esto o esto de aquí. ¿Sí? Por eso es una proposición compuesta, básicamente. Ya. En ese sentido es una proposición compuesta. El siguiente dice, no es cierto que, a ver, cuando dice no es cierto que o no desde un principio, está negando todo lo que dice a la derecha, ¿sí? O sea, no es cierto que hoy sea lunes. No es cierto que hoy sea lunes. Esa es la, cuando dice que no es cierto algo, está negando, y entonces sería, este aquí está compuesto por una negación. A ver, P, la proposición P voy a considerar como hoy es lunes. Esto de aquí es una simple, ¿verdad? Hoy es lunes. Es una proposición simple ya que está expresada en una sola oración, en una sola proposición. Ya. Pero si yo digo, yo niego esto. A ver, este símbolo de negación, lo vas a ver más adelante. No es cierto que hoy sea lunes, se convierte en una proposición compuesta. No es cierto que, o no es verdad, o no, hoy no es lunes, también lo puedes decir tranquilamente. Esto de aquí también podrías decir, hoy no es lunes. ¿Sí? O de cualquier forma lo puedes escribir. La cuestión es que tenga sentido en nuestro idioma, ¿no? Hoy no es lunes. Sé que tiene, porque en algunos casos cuando niegan algunas personas, no saben negar una oración y al final la expresión no tiene sentido. Hoy no es, no hoy es lunes, por ejemplo, algunas personas pondrían, simplemente le ponen no. La cuestión es que debe tener sentido en nuestro idioma, ¿no? Hoy, no es cierto que hoy es lunes, o hoy no es lunes. Algo que niegue lo que al principio quería decir. ¿Qué más? Estudia, entonces ingresarás. Ya. Estudia. A ver, este estudia, entonces ingresarás, en realidad se puede expresar de esta manera. P sería como estudia. Una proposición lógica que te dice estudia. Q, ingresarás. Ingresarás. Ya, entonces, este de aquí, entonces se denota con una flechita. Entonces, este cuarto ejemplo está compuesto por la proposición P y la proposición Q. Entonces, así vemos que es una compuesta. Un ejemplo de una proposición compuesta. Ya, todo bien. Conectores lógicos. Ahora, vamos a ver ahora cómo están conectadas las proposiciones. Si esta es una proposición P y una proposición Q, entonces veo que vamos a ver la relación que hay entre ellas.
Hay, por ejemplo, la o, la y, la negación de una proposición, la implicación, la bicondicional. Vamos a ver todo eso. Seguramente ya lo han visto el ciclo pasado, pero vamos a repasar. Son símbolos que reemplazan a las conjunciones gramaticales y al adverbio de la negación. Y el adverbio de la negación. Estos conectores permiten relacionar dos o más proposiciones simples. ¿Sí? Entre los más importantes tenemos. Ya, básicamente un conector lógico es aquel que conecta dos proposiciones. Sí, básicamente. Los conecta. Por ejemplo, conecta o niega, ¿no? Sí, aquí dice o negación. Por ejemplo, P y Q. ¿De qué forma puedo conectar P y Q? Con el O y, por ejemplo, sucede P y sucede Q, sucede o sucede P o sucede Q. O sea, si sucede P, entonces sucede Q. Si sucede P, sí, solo sí sucede Q. A ver, ¿qué significa esa flecha a ambos lados? A ver, esta flecha a un lado significa que si sucede esto primero, entonces, por consecuencia, va a suceder este de aquí. A ver, este de aquí, ¿qué significa? Que va para los dos lados. O sea, si sucede él, por consecuencia sucede él. Si sucede este de aquí, si sucede este de aquí, Q, entonces por consecuencia, por estas flechitas, va a suceder él. O sea, si sucede uno de ellos, va a suceder el otro, básicamente aquí dice. Basta que suceda uno, va a suceder el otro que falta. Aquí no sucede eso. A ver, si sucede esta parte, si tengo P, entonces Q, este de aquí. Tengo, por ejemplo, que sucede Q. Eso no me indica necesariamente que suceda P. Podría suceder esta cosa Q, pero no P. Entonces es posible cuando tienes una flecha en un solo sentido, es posible que suceda este, pero no sucede este. Los nombres que se le da al primero y el segundo es el antecedente y el consecuente. Ya, muy bien. Vamos a ver los ejemplos. Ejemplos de conectores lógicos. Algunos ejemplos de conectores lógicos, el más simple es la negación. La negación que se denota con una rayita, algo así. Negación, una rayita así. La negación de P sería de esta forma. ¿Sí? La negación de Q se denota de esta forma. Y así, cada proposición lo puedo negar. A ver, se lee, no es cierto que, o no es, ¿sí? No es cierto que, o simplemente niegas, ¿no? O sea, como sabes negar algo, como si tú quieres decir, por ejemplo, en esta proposición, la luna no es una estrella. Si lo quieres negar, perdón, el sol es una estrella. Si lo quieres negar, sería el sol no es una estrella. O es falso que el sol sea una estrella. No es cierto que el sol sea una estrella. Sí, de muchas maneras puedes negarlo. En realidad la forma de negación no es única. Pero si quieres le puedes dar de esta forma. No es cierto que. A ver, si yo considero la proposición P, las proposiciones siempre son minúsculas. Aquí debería ser P minúscula. P, Luis viajó a Ica. La negación de Luis viajó a Ica por ejemplo, es este. No es cierto que Luis viajó a Ica. Es falso que Luis viajó a Ica. Sí, de varias maneras lo puedo expresar. Las tablas de verdad de la negación. Simplemente es negar. Si algo era verdadero antes, se convierte en falso. Si era falso, se convierte en verdadero. Simplemente cambia. Su valor de verdad cambia. A ver, valor de verdad significa la calidad que tiene de ser verdadero o falso. Si si ya era verdadero al principio, al negarlo, se vuelve falso. Creo que no hay mucho problema con eso. O sea, si quieres negar algo, al principio, si era verdadero, se vuelve falso, y si era falso, lo vuelve verdadero. Básicamente, esa es su pequeña tabla de verdad, aquí está, que es intuitivo incluso, que o sea, si ya se sabe esto, que si algo es verdadero y lo quieres negar, se vuelve falso, y si ya era falso al principio y lo niegas, se vuelve verdad, se vuelve una verdad. Veamos, a ver, nota. Algunas equivalencias de la negación son no, no es el caso, sí, como dije hace rato. O sea, en vez de decir no es cierto que, lo puedes leer como es falso que, no sucede que, no es el caso que, no o simplemente no. Luis
no viajó a Ica, también lo podrías haber negado aquí. Es de distintas maneras, lo puedes expresar. Ya. Conjunción. Vamos a ver la conjunción. La conjunción se denota con este símbolo. Con este símbolo aquí. Esto de aquí es como una pequeña pizarra, como para que tengan una idea, para explicar todo esto. En realidad la pizarra no es necesario que copien. Esto de aquí es lo que deberían copiar. Este PPT. Ya. ¿Qué más? Estamos en la conjunción. La conjunción se denota con este símbolo, una flechita. Si digo, y este de aquí se lee como I, en nuestro idioma sería la letra I. O sea, sucede esto y sucede esto de aquí. O sea, si digo P y Q, puede decir, si P es, por ejemplo, Ángel estudia y Q es Ángel trabaja, lo podría leer como Ángel estudia y Ángel trabaja, ¿verdad? Eso es lo más simple. Pero como que en nuestro idioma no tiene mucho sentido decir Ángel estudia, o sea, en nuestro idioma esto de aquí, Ángel estudia y Ángel trabaja, lo puedes resumir simplemente como Ángel estudia y trabaja. Estudia y Ángel trabaja. Trabaja. Ya. En realidad, si quieres seguir la lectura tal como te indica, sería de esta forma. Este P si fuera Ángel estudia, Q sería Ángel trabaja. Si lo quieres expresar tal como se lee, sería esto. Ángel estudia y Ángel trabaja. Pero en nuestro idioma esto de aquí se expresa más sencillamente como Ángel estudia y trabaja. ¿Sí? Por eso es que aquí se le ha expresado como Ángel estudia y trabaja. Entonces es algo más simple. Más simple. Y vamos a ver la tabla de verdad. Vamos a ver la tabla de verdad. El P lo voy a considerar como Ángel estudia. Ángel estudia. Estudia. El Q sería como Ángel trabaja. Trabajo. Ya, podría ser una cosa o podría ser dos cosas, ¿no? O ninguna incluso. Ninguna, no estudia ni trabaja. Sí. Ya, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña tablita. P, Q y P y Q. A ver. A ver, cuando tengamos dos proposiciones, lo que voy a hacer es primero, a ver, si tengo dos proposiciones, aquí va a haber cuatro posibles combinaciones. Si yo tuviera 3 P, Q y R, aquí tendría 8. En realidad sería 2 elevado a la número de proposiciones que yo tengo. En este caso, como tengo 2, 2 a la 2 es 4. Ya. ¿Y cómo lo separo? Como hay 4, como que yo sé que va a haber cuatro posibles combinaciones. Primero, verdadero y verdadero. O sea, empiezo por P. Verdadero, verdadero. La mitad va a ser verdadero y la mitad va a ser falso. Ya. Así empezamos. La mitad va a ser verdadero de ellos, verdadero, verdadero, y la otra mitad sería falso, falso. Luego el Q varía entre verdadero y falso, verdadero y falso. Verdadero y falso, verdadero y falso. Y así cubro todas las posibles combinaciones. Y así cubro todos los posibles casos que pueden suceder. ¿Sí? A ver, ¿qué significa la primera? Que si es verdadero esto y es verdadero esto. O sea que Juan Ángel estudia y trabaja. O sea, hace las dos cosas. Es, aquí significa Ángel estudia, pero no trabaja, ¿no? O sea, leyéndolo en nuestro idioma sería Ángel estudia, pero no trabaja. Eh, claro, si lo quieres leer correctamente como es, sería esto. Ángel estudia y es falso que Ángel trabaja, pero es muy largo. O sea, lo puedo resumir simplemente como Ángel estudia, pero no trabaja. El siguiente sería Ángel trabaja, pero no estudia.
Y el último caso es cuando es falso en ambos. Si este es falso y este es falso, quiere decir que no hacen ninguno de los dos. O sea, Ángel ni estudia ni trabaja. O no estudia ni trabaja. No, Ángel no realiza ninguna de las dos cosas. Lo puedes leer de distintas maneras. Ya, o sea, si es verdadero en ambos casos, ¿cómo sería la conjunción? Si es verdadero en ambos casos, verdadero y verdadero, significa que Ángel estudia y trabaja. O sea, que la proposición lógica sería verdadera. O sea, si Ángel estudia pero no trabaja, sería falso. La conjunción sería falsa. O sea, tienen que ser ambos verdaderos para que la conjunción sea verdadera. Si uno es falso, ya es falso todo. O sea, tienen que ser ambos verdaderas para que la conjunción sea verdadera. A ver, ¿qué más dice? Nota, también equivalen al conector conjunción las palabras pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, incluso también. Ya. Aquí la conjunción se lee como i. Eso es lo más fácil que se puede ver. Pero también el conector lógico también se puede leer como pero, sin embargo, aunque, además, porque estos conectores son conectores de conjunción. ¿Sí? O sea, si dices, ah, sucede esto de aquí, o sea, una situación aquí, un texto, pero sucede esto de aquí también. Este pero sería como un i, ¿sí? Solamente que en nuestro idioma se pone como un pero. Ya. Entonces, el pero es una conjunción también. El sin embargo une este de aquí y este de aquí. El aunque. Todas esas palabras son conjunciones. Son conjunciones. Disyunción débil. Se nota con este de aquí. Vamos a ver el otro conector que es la disyunción débil. Se conecta de eso ahí. Como José va al teatro, el ejemplo sería José va al teatro y el otro es José va al cine. El O sería José va al teatro o al cine. Vamos a ver. Pasa que suceda. Voy a borrar. En nuestro caso, vamos a ver a qué sería esto de aquí. O, es el O. Ya, en el caso de las tablas de verdad de la disyunción, basta que haya un verdadero para que todo sea verdadero. Verdadero, 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 falso. Como hay un verdadero entre ellos dos, sería verdadero. Aquí hay un verdadero, entonces sería verdadero. Y aquí no hay ninguno, entonces sería falso. Y esta de aquí sería la tabla de verdad de la disyunción. De la disyunción sería esa ahí. Ya, muy bien. Condicional. La condicional es un entonces. La condicional es una flechita de entonces. Ya. Vamos a ver. La notación es una flechita, básicamente. Una flechita, ¿no? Se lee. Se lee entonces. O sea, vamos a ver el ejemplo. Berta nació en Lima, entonces Berta es limeña. Vamos a ver cómo se lee esto. Berta nació en Lima, entonces es limeña. Sí, ya, su tabla de verdad es esta de aquí. Su tabla de verdad de ese enunciado sería esto de aquí. Vamos a ver, aquí sería igual. Esto de aquí ya no va. Tabla de verdad de la condicional. A ver, para que sea verdad, es verdad casi todo, excepto cuando es verdadero y falso. La tabla de verdad de la condicional, tabla de verdad de la condicional sería esto de aquí. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. El único caso falso es cuando es verdadero y falso. Entonces, este caso es falso. ¿Sí? Verdadero y falso. Eso es lo que se tienen que acordar de la condicional. Que el único caso en el que es falso es cuando es verdadero y falso. Todo lo demás son verdaderos. O sea, si empieza por un falso, ya puedes decir que es verdadero. O sea, sin importar si el Q sea verdadero o falso, ya va a ser verdadero. Entonces, esa es la tabla de verdad. La tabla de verdad de la condicional.
Nota, otras formas son por consiguiente, o sea, en vez de decir entonces, puedes decir por consiguiente, luego, de manera que, sí, son formas de escribir la condicional. A ver, la condicional inversa está en el sentido opuesto. Ya que, puesto que, porque, ya, o sea, si aquí hay un texto, y esto luego le antecede un ya que. Sucede esto ya que sucedió esto. O sea, es como la proposición lógica sería esto de aquí, una flechita en el sentido opuesto. Si esto era P y esto era Q, entonces lo vas a escribir como P, Q. Y en vez de escribir esto, puedes escribirlo de esta forma. Q, entonces P. ¿Sí? Entonces, le cambias de orden. Q, entonces P. Ya. La bicondicional es una condicional en ambos sentidos. Eh, Se lee sí, solo sí. Ejemplo, mañana es miércoles, hoy es martes. Faltan 10 minutos, dice. Luego vuelven a entrar. A ver, mañana es miércoles, P es mañana es miércoles, Q es hoy es martes. Eh, la bicondicional se lee como mañana es miércoles, sí, solo sí, hoy es martes. Ya, la tabla de verdad de la bicondicional es en ambos sentidos. A ver, la bicondicional, ¿cómo sería la tabla de verdad de la bicondicional? Tienen que ser iguales, a ver, en este sentido. Esta es la bicondicional. A ver, cuando tienen dos sentidos se le llama bicondicional, cuando tiene un solo sentido es la condicional. Eh, si tienen el mismo valor de verdad, o sea, si ambos son verdaderos, es verdadero. Si ambos son falsos, es verdadero. Y cuando son distintos, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Falso aquí, falso aquí. Esa es la tabla de verdad de la bicondicional. Ya. Algunas expresiones pueden ser cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, son formas de decir, son formas de decirlo, cuando y solo cuando, o entonces solo y solo entonces. A ver, ¿qué significa en realidad P si solo si Q? ¿Sí? Como dije hace rato, significa, en realidad significa esto de aquí, que si sucede uno, o sea, sucede cualquiera de ellos, bien suceda él o suceda él, entonces va a suceder el otro, por consecuencia. Entonces, ese es el sí solo sí. Si sucede esto, entonces va a suceder esto. O si sucede el primero, entonces va a suceder este. Eh, Esa es la idea de la bicondicional. Ya. Ejercicios resueltos. Vamos a ver los ejercicios resueltos. La negación de P o Q es verdadero. Determina esto de aquí. Ya. Eh, ¿Se puede ver las letras o son muy pequeñas? Ah, sí se ve, profe. Ya, ya, gracias. Gracias. Vamos a seguir. Este enunciado es verdadero. A ver, el problema uno, vamos a ver. Voy a hacer esto. A ver. Ya. Si se acaba el Zoom, vuelven a entrar más ratito. A ver, voy a hacer preguntas, ¿eh? A ver, si esta expresión primero es verdadero, determine el valor de verdad de esto de aquí. Ya. ¿Qué quiere decir? A ver, este es verdadero. A ver, todo esto de aquí es verdadero, me dice. Pero está, o sea, antes de eso hay un falso. A ver, todo esto es verdadero. Toda esta expresión es verdadera. A ver, Aldair Ramos. Sí, profe. Ya, mira, a ver, te voy a preguntar aquí. Mira, toda esta expresión es verdadera. Todo lo que está aquí de verde es verdadero. Eh, esta expresión de aquí dentro, ¿cómo debe ser? Ya que al negarlo se vuelve verdadero. Mira, este de aquí dentro. Sí, profe, no le entiendo.
A ver, toda esta expresión junta, todo junto esto de aquí es verdadero. Es verdad, es algo que es verdad. Es Ok. verdad. Y aquí dentro no sé cuál es el valor de verdad de esto, de lo que está dentro, pero al negarlo se vuelve verdadero. Si recordamos que la negación lo que hacía era cambiarle el valor de verdad. Cuando niegas algo, si era verdad primero, al negarlo se vuelve falso todo. Y si era falso al principio, o sea, si niegas algo falso, al negarlo se vuelve verdadero. Esa es la idea de aquí. Me dice que todo esto de aquí es verdadero. Todo esto es verdadero. Entonces, al negarlo, qué debería hacer esto para que me dé todo verdadero? Recordemos que cuando niegas algo falso, te da algo verdadero, y cuando niegas algo verdadero, te da algo falso. Entonces, todo esto de aquí dentro, todo lo de ahí dentro debe ser falso. A ver, en esta parte de aquí, esta parte de aquí tiene que ser falso. O sea, lo que está aquí dentro debe ser falso. Y luego, a ver, no puedo. Esto de aquí, a ver, todo esto de aquí es verdadero, por dato. Por dato te dice es verdadero. Entonces, eso es verdadero. Ya, entonces, lo que está aquí dentro tiene que ser falso. Eso es todo. A ver, si todo esto de aquí es verdadero, entonces lo que está aquí dentro es falso. P o Q es falso. Ya, tengo que tener en cuenta que P o Q es falso. 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 ¿Qué significa que P o Q sea falso? Vamos a ver la tabla de verdad. P o Q es falso. P o Q, vamos a ver la tabla de disyunción. Que sea falso significa, a ver, mira aquí. El único caso en el que es falso es cuando ambos son falsos. Entonces, este es falso y este es falso. Ambos son falsos. P y Q son falsos. Ya. P y Q son falsos. Vamos a ver a qué es verdad esto de aquí. P, entonces Q, o, a ver, P, entonces Q y Q. A ver, ya sabemos que P es falso y Q es falso. A ver, vamos a seguir. P es falso y Q es falso. ¿Cuánto tiempo queda? Queda menos de 3 minutos. Queda. A ver, a Analí Lozano, encuentra Analí Lozano. Francisco Javier, Francisco Javier, ¿alguien que quiera participar? No. Ya sé, hasta ahora yo sé que P es falso y Q es falso. Ambos son falsos. Lo que necesitaría hacer ahora es resolver este pequeño problema. Sabiendo que este es falso y este es falso y este es falso. A ver, falso, entonces falso, viendo la tabla de verdad. Falso, entonces falso. A ver, la tabla de verdad sería la condicional de aquí. Falso, entonces falso. Falso y falso me da verdadero. Falso y falso me da verdadero. O sea, todo esto de aquí es verdadero. Verdadero y falso. ¿Qué era verdadero y falso? Pueden ver la tabla de verdad si no se acuerdan. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Este de aquí es el I. Es de conjunción. Conjunción I. Entonces la primera que vimos es la conjunción. Verdadero y falso, entonces sería falso. Esto de aquí sería falso. Ya. Sí, entonces eso ahí sería falso. Esa es la idea de cómo se resuelve este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta en este problema? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? A ver, vamos a seguir. Esa es la pregunta número 1.
A ver, entonces es falso, la expresión es falsa. A ver, determina la tabla de verdad de P y Q, entonces negación de P. A ver, la tabla de verdad, me preguntan cuál es la tabla de verdad de P y Q. P y Q, entonces negación de P. Negación de P. Como hay dos, pueden contar cuántas proposiciones hay, son dos, entonces serían cuatro, hay cuatro, cuatro posibles opciones. Entonces hacen esa tabla de verdad. A ver, vuelven a entrar cuando se acabe el Zoom, ya va a acabar en cualquier momento. Primero dibujo mi tabla y vamos a ver a qué me da. Mm, Ya, está grabando. Entonces la tabla de verdad sería de esa forma, ¿sí? Como debo de contar primero cuántas proposiciones tengo. P sería uno, Q sería el otro, y el otro ya se repite. Como se repite, solamente hago con dos simplemente. Entonces, cuento que hay dos proposiciones, y con esas dos proposiciones hago mi tabla. Verdadero, verdadero, falso, falso, y luego se intercalados, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya, verdadero, falso y verdadero, falso. P y Q, tengo que ver cuánto es P y Q. P y Q. Viendo mi tabla de verdad, P y Q. Y es la conjunción. Sería verdadero, primero es verdadero y todo lo demás es falso. P y Q es verdadero primero y todo lo demás es falso. Verdadero, falso, falso, no, verdadero, falso, falso, falso. Ya. Este de aquí, eso que estoy poniendo primero, por este I. Es por la tabla, ya lo que se ha hecho en clase, en el PPT está ahí. P y Q es verdadero y todo lo demás falso. La negación de P, a ver, o sea, si era verdadero se vuelve falso, y si era falso se vuelve verdadero. Negación de P, este de aquí. A ver, tenemos que ver esto de aquí. Si era verdadero, se vuelve falso. A ver, si era verdadero al principio, se vuelve falso. Si era verdadero, se vuelve falso. Si era falso, se vuelve verdadero. Verdadero y verdadero. A ver, vamos a ver. ¿A qué es igual todo esto de aquí? A ver, este conector, tengo que quedarme con este y este. ¿Sí? Con esas dos. A ver, entonces era falso. El único caso en donde era falso el entonces es cuando es verdadero y falso. Todo lo demás es verdadero. Verdadero, falso. Vamos a encontrar un verdadero, falso. Aquí está, mira. Verdadero, falso. Esto de aquí es falso. Verdadero, falso. No encuentro otro verdadero, falso. En ese orden, verdadero y falso. O sea, necesito encontrar verdadero, falso. Cuando tengo verdadero, falso, entonces esto de aquí sería falso. En todos los demás casos es verdadero. Entonces, encontramos uno que es verdadero, falso en ese orden. Y todo lo demás es verdadero, verdadero. Y este de aquí sería la tabla de verdad. El último que he puesto es como el resultado, es lo que es el final, es lo más importante. ¿Ya? Entonces esa sería la tabla de verdad. Ya, vamos a ir. ¿Cuántos, a ver, cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Practica en clase. Sigue practicando. Hay bastante. Ya. ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? A ver, ¿que alguien me podría decir cuáles son? Ya. Mm, ya. No sé.
A ver, la pregunta uno me dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, Huancayo queda en Junín sería una proposición lógica. Recordemos que una proposición lógica es aquella que puedes decir que es verdadero o falso. Entonces, puedes decir Huancayo queda en Junín. Huancayo queda en Junín. Esa clase no se copia, ¿no? O sea, solo está explicando. Eh, esto de aquí me indicaron que tienen que copiar este PPT. Yo se los voy a enviar después. Sí, pueden. Claro, esto de aquí, la resolución de estos problemas sí deben de copiarlo. Además, No sé qué práctica en clase. sí, esta práctica en clase tienen que copiarlo. Aunque yo los voy a mandar Aparte, también. Sí, sí. También la teoría, esta de aquí es la teoría, dos hojas. Y además del práctica en clase. Práctica en clase. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Vamos a ver, Huancayo queda en Junín, verdadero o falso. En realidad no interesa si sepan si es verdadero o falso, solo con que sepan que Huancayo es una ciudad y Junín es un departamento es suficiente. Esto me parece que es verdadero. Y como le puedo dar valor de verdad, entonces es verdadero. Perdón, es una proposición. El A es proposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene valor de verdad. Es proposición lógica. Es proposición. Es proposición lógica. Ya, ¿por qué le puedo dar valor de verdad? Sí, la B, ¿puedes prestarme tu libro? Eh, no podrías decir, o sea, no puedes decir si es verdadero o falso. No tiene forma de decir si esto de aquí es verdadero o falso. No es proposición. Feliz cumpleaños. No es proposición. Feliz cumpleaños. Esto de aquí es, no puedo decir si es verdadero o falso. Entonces no es proposición. No es proposición. No es proposición. El otro es x más 1 menor que 9, ¿verdad? En realidad depende del valor de x. En general no puedo decir si es proposición o no. A ver, no puedo decir si es verdad o no. No puedo decir, tal como está esto, no puedo decir si es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque necesito saber quién es x. Conociendo el x, ya se vuelve una proposición. Entonces, tal como está, no es una proposición, porque necesitaría conocer el valor de x. No es proposición. Ya, L, vamos a ver L. ¿Quién me dice si es una proposición? L, 5 menos 6 menor o igual que 7. Eso no es la E. A ver, puedo decir si es verdadero o falso. Esto de aquí. Puedo decir si es verdadero o falso. En este caso sería verdadero. 5 menos 6 es menos uno menor o igual que 7. Y puedo decir si es verdadero o falso. En este caso es verdad. Entonces es proposición. Es proposición. Entonces ese sería el primero. Es proposición. ¿Qué más? La siguiente me dice, eh, ¿cuán- ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? ¿Cuántos de los siguientes? López Meneses es un poeta. Mm, ¿Puedo decir si esto es verdadero o falso? López Meneses. En realidad debería conocer quién es López Meneses. Es un poeta, entonces esto de aquí puedo decir si es verdadero o falso. Entonces es proposición. Esto de aquí, que es 9 mayor que 8 es una proposición porque puedo darle valor de verdad. En este caso es verdad. Es proposición, entonces. Este de aquí no puedo saber si es verdad o falso, ya que necesito conocer primero el x. Cuando tengas una inecuación, o sea, una expresión que dependa de x, no es proposición, ¿sí? No es proposición, porque no sabes cuánto vale x. Este de aquí no es proposición.
Perú y Chile son países vecinos, comparten frontera Perú y Chile, y sí, son países vecinos. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Una pregunta? Todas, ¿cuáles de las siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Todas falsas. Este no. Entonces, Profe, ¿copia también el enunciado o solo la solución? mm, sí, el enunciado también. El, el enunciado del problema. El enunciado del problema y la solución. Sí, aquí lo voy a poner algo corto. ¿Cuál de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Las A, B y D son proposiciones lógicas. A, B, D son proposiciones lógicas. Yo le dije por qué son proposiciones lógicas, porque tienen un valor de verdad. Bien es verdadero o falso. No, mm, sí, son tres. ¿Cuántos son tres? ¿Cuántos? Me pregunto y son tres por eso. Y a ver, la 3 me dice, P si solo, P si solo si negación de Q, entonces negación de P es falsa. Señala el valor de verdad de todo esto. No, esto de aquí sí lo podemos hacer aquí. P si solo si, a ver, el primer dato que tenemos es importante. Con esto de aquí vamos a sacar varias cosas. Vamos a ver qué sacamos de aquí. P si solo si, P si solo si negación de Q. Entonces, negación de P es falsa. Ya, muy bien. Una, una condicional, ¿cuándo era falsa? ¿Se acuerda cuándo una condicional era falsa? Una condicional de aquí. Esta es la condicional que tenemos. Esta de aquí. Una condicional era falsa cuando el primero era verdadero y luego era falso. Cuando tengo verdadero y falso en ese orden, la condicional es falsa. Vean, recordemos por esto. Condicional, aquí está. Verdadero y falso, en ese orden, verdadero o falso, es falso. Entonces, necesito tener, como me indica que es falso por dato, entonces necesito tener el primero verdadero y el segundo falso. A ver, primero verdadero y el segundo es falso. A ver, todo esto es verdadero y el segundo es falso. Este de aquí, verdad, y este de aquí, falso. ¿Qué significa que la negación de P sea falso? A ver, mm, Natsumi, admitir. Ya. Julián, Julián Rosell. ¿Qué significa que mira, la negación de P es falso? Todo esto aquí es falso. Entonces, ¿qué sería P? ¿P a qué sería igual? Ah, si todo esto es falso, entonces, ¿cuál es el valor de verdad de P? De P solo. Ya que recordemos que la negación lo que es negar a la proposición. Si al principio era verdadero, lo vuelve falso. Entonces, como todo es falso, este de aquí debe ser verdadero. Debe ser verdadero porque al ser negado se vuelve falso. Sí, eso es todo. Entonces, este aquí es verdadero. Este aquí es verdadero. Al negarlo se vuelve falso. Entonces, ya tenemos el primer dato. Tenemos el primer dato. P es verdadero. P es verdadero. Muy bien. P es verdad. Ya, muy bien. P es verdad. Luego tenemos
Luego tenemos esto de aquí. Vamos a analizar esto de aquí. Todo esto de aquí. Con el dato de que es verdad. Reemplazando, sería reemplazando. Verdad, a ver, verdad, sí, solo sí. Negación de Q. Todo esto de aquí es verdad. A ver, lo voy a poner de amarillo para distinguir. Todo esto de aquí es verdad. A ver, ¿qué significa que sea verdad? Que un sí solo sí sea verdad. ¿Cuándo un sí solo sí era verdadero? Un sí solo sí es verdadero cuando ambos son iguales. O sea, que ambos tienen el mismo valor de verdad. A ver, verdad. Esto de aquí me dice que es verdadero. ¿Sí? O sea, esto de aquí es lo mismo que esto, solamente que he reemplazado. En vez de poner P, estoy poniendo esta V de verdad. ¿No? Es lo mismo. Mm, lo voy a voy a escribir así para que se note que es lo mismo. Ya. ¿Qué significa que sea verdad? Que un sí solo sí sea verdad, que ambos tienen el mismo valor de verdad. O sea, si este es verdadero, este de aquí es verdadero, entonces. Entonces, que la negación de Q sea verdadero, ¿qué significa que Q es igual a qué? ¿Qué es verdadero o falso? ¿Cuál sería el valor de verdad de Q? Sería falso, ya que la negación de falso me da verdadero. Entonces, digo que Q es falso. Q es falso. Muy bien. Dice, señale el valor de verdad de... Vamos a ver cuál es el valor de verdad de negación de P y Q. Entonces, P. Ahora que ya conocemos cuál es el valor de verdad de P y Q, ya podemos resolver esto de aquí. Podemos saber si es verdad o falso. A ver, negación de P. P era verdadero y al negarlo se vuelve falso. Falso y, a ver, Q entonces P. Q es falso, P es verdadero. Falso entonces verdadero. A ver, falso entonces verdadero. Recordemos que el único caso en el que es falso esto es cuando es verdadero o falso. Cuando sucede falso o verdadero en ese orden, es falso. Todos los demás casos es verdadero. Este de aquí no es este caso, entonces es verdad. Es verdad aquí, es verdad. Ya, falso y verdad. ¿Qué es falso y verdad? Falso y verdadero. Cuando es falso y verdadero, entonces es falso. Cuando tienes la conjunción y, cuando tienes la conjunción y, entonces ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Si es que hubiese uno falso, ya se vuelve todo falso. Entonces esto de aquí es falso. Muy bien, todo bien. Vamos a ver la siguiente. Pero se estaba copiando. Ya, a ver. Vamos a... eh, Ya acabé. ya. Vamos a ver. Ya vamos a ver la 4 entonces. La 4 me dice, si P y Q son proposiciones falsa y verdadera respectivamente, ¿qué significa respectivamente? Que el P es falso y el Q es verdadero. En ese orden. Señale el valor de verdad de la siguiente proposición. De esta de aquí. Vamos a ver cuál es el valor de verdad de la siguiente proposición. Ya, ya. Vamos a ver cuál es el valor de verdad. Ya, muy bien. Dice, P y Q son proposiciones falsa y verdadera respectivamente. ¿Cuál es el valor de verdad de la siguiente proposición? Muy bien. P y Q es falsa y verdadera. P es falsa y Q es verdadera. Para escribir valor de verdad es 3 rayas. Generalmente se escribe con 3 rayas. Q es verdadero.
pues verdadero. Ya, sí, señale el siguiente valor de verdad. Negación de P, vamos a hacerlo por partes. Primero él y luego el otro, para que no sea tan largo. Voy a poner de verde. Aquí. Y amarillo este de aquí. Ya de verde a amarillo. Vamos a resolver el de verde primero. Ya. El verde vamos a ver primero a qué es igual. Negación de P. Sí, solo sí. Q. Vamos a ver a qué sería igual esto. Negación de P primero. Si P era falso, entonces al negarlo se vuelve verdad. Verdadero. Verdadero, sí, solo sí. Q, que es verdadero. ¿A qué es igual verdadero, sí, solo sí, verdadero? ¿A qué era igual verdadero, sí, solo sí, verdadero? Si no se acuerdan, miran su tabla de verdad. Cuando era sí, solo sí es... Era, en sí, solo sí es verdad cuando ambos son iguales. En este caso, verdadero, verdadero, verdadero. Si ven su tabla y lo comprueban que esto sea verdad. Verdadero y verdadero, verdadero. Ya, muy bien. Entonces el de verde es verdadero, el de amarillo, vamos a ver a qué sería igual el de amarillo, sería P, sí, solo sí, negación de Q, esto de aquí es igual a ver, Q, P es falso, falso, sí, solo sí, negación de Q, ¿De negación de falso? Q, muy bien, negación de Q es falso, sí, le cambia su valor de verdad y es falso, falso, sí, solo sí, falso, ¿quién sabe falso, sí, solo sí, falso? Sí, el sí, solo sí es verdad cuando ambos son iguales. Entonces, esto de aquí, como son iguales ambos, es verdad. Muy bien, todo bien. Ya luego, si yo reemplazo, en el verde le pongo verdad y en el amarillo le pongo verdad. Verdadero, sí, solo así, verdadero, es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, es verdadero. Entonces, a ver, no, no. Voy a escribir todo aquí. Negación de P, sí, solo sí, Q, sí, solo sí, P, sí, solo sí, negación de Q. Ahora recordemos aquí que es verdadero. Este de aquí es verdadero. Reemplazando este de aquí como verdadero. Sí, solo sí, verdadero. Este de aquí es verdadero, verdadero. Aquí lo hice incluso, verdadero. Entonces este es verdadero. Sí, todo bien ahí. Ya, muy bien. La 5. P, P y Q, entonces T son falsas. ¿Cuáles son las siguientes proposiciones? ¿Cuáles son verdaderas de las siguientes? Ya, vamos a ver. La primera son falsas. A ver, ¿qué significa que esto sea falso? P y Q es falso. ¿Qué significa que P y Q sea falso? Que ambos son falsos. A ver, un momento. Que P y Q sea falso significa que no... A ver, tenemos que ver la tabla. P y Q. Bueno, revisan su tabla y van a ver qué sucede esto. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. La siguiente clase Verdadero, falso. P, no recreo, lenguaje con el lenguaje. Ah, sí, Claudio. ya vamos a continuar. Ya, P y Q, la conjunción y me da esto de aquí. Como me dice que es falso, entonces no se cumple la primera. Descartamos esta posibilidad. O sea, no es cierto que sea verdadero y verdadero.
Solamente son, No. o bien son falso, falso, o uno es verdadero y otro falso. Entonces, esto sucede. Que Q, entonces, que Q entonces T sea falso. No. Q entonces T sea falso. ¿Qué significa que Q entonces T sea falso? Que es verdadero o falso en ese orden. Verdadero o falso. ¿Sí? Vamos a ver que Q es verdadero. Q es verdadero y T es falso. Q es verdadero y T es falso. A ver. Radio. Ya vamos a continuar. Vamos a continuar ya que... Sí, está bien. Vamos a continuar. Q es verdadero, T es falso. Eso significa que este es verdadero. Si yo tengo este de aquí, que me da falso, o sea, no se cumple que ambos sean verdaderos, porque si ambos fueran verdaderos, verdadero y verdadero te da verdadero. Entonces, este de aquí tiene que ser falso, lo falso. Este de aquí tiene que ser falso para que falso y verdadero me dé falso. Entonces, P es falso. P es falso, ¿sí? Entonces, P es falso. Y así obtengo el valor de verdad de P, Q y T. Y con esto de aquí, de P, Q y T, voy a poder reemplazar aquí en 1, 2, 3. Y voy a ver cuál es verdadero y cuál es falso. El 1, vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué sucede en el 1? Negación de P o T o S. El S es uno nuevo. Ahora vamos a ver qué sucede. Negación de P, ¿qué es la negación de P? Verdadero o T, falso, verdadero, falso. Verdadero o falso. A ver, verdadero. A ver, el verdadero lo pongo más grande. El verdadero es como un V mayúscula. Y esta es la disyunción O. T es falso. O S no sé qué es. A ver, verdadero o falso. Verdadero o falso es verdadero. Ven su tabla de verdad. En su tabla de verdad y esto de aquí es verdadero. Luego, verdadero o S. A ver, S tenemos que darle casos. Cuando S es verdadero o falso, viendo la tabla de verdad podemos darnos cuenta que verdadero con cualquiera de las dos, o sea, opción sea verdadero o falso, siempre me va a dar verdadero. Basta que haya un verdadero para que todo me dé verdadero. Entonces, como ya hay un verdadero, entonces todo es verdadero. Y el 1 es verdadero. El 1 puedo decir que es verdad. Es verdad. Entonces, esta es verdad. A ver, la 2. La 2, ¿qué dice? Negación de. Negación de P. P es falso. Y falso y negación de Q. Falso. A ver, negación de Q. Q era verdadero, entonces le pongo falso. Y negación de P. Negación de P. Verdadero. Verdadero y falso. Verdadero y falso es falso, ya que cuando tengo I, ambos tienen que ser verdaderos. A ver, ambos tienen que ser verdaderos ahí. A ver, vamos a tratar de acabar rápido. Ambos tienen que ser verdaderos aquí. ¿Sí? Entonces, el I me da que es falso. Falso y falso es falso. Negación de falso es verdadero. Falso y falso me da falso. Negación de falso me da verdadero. Entonces, todo esto de aquí me da verdadero. Falso y falso me da falso. Negación de un falso es el verdadero. Y esa es la 5. Entonces su tarea sería los problemas
de aquí, estos 5 problemas de aquí. Y me lo estarían enviando. Si tienen alguna duda, me lo pueden preguntar en las clases que tenemos de álgebra. Profe, de la página anterior. ¿Cómo? ¿Cómo es? No te escuché bien. De la 4 y la 5 para que Ah, ya, para tomar foto, además que ya terminó el tiempo. sí, sí, ya. Entonces, la 4 y la 5, los problemas que he hecho de lo 1 a la 5, los voy a subir resueltos. Y su tarea de ustedes es la última hoja de este PPT. Es la última hoja y eso me lo envían para el siguiente lunes comenzando la clase. En realidad ya no voy a recibir comenzando la clase, debe ser el domingo. Hasta domingo en la noche. Sí, hasta domingo en la noche. A cualquier hora de la noche, pero el lunes ya no voy a recibir. Si pueden antes me lo envían. Ya, si tienen alguna pregunta de estos problemas de la tarea, me los pueden hacer saber en cualquier curso que hagamos. Si tienen alguna duda, me lo preguntan. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por venir y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, No. profe. Ya, entonces eso sería todo por hoy y hasta luego. Chao, con todo. Sí, Bueno, chao, profe, chao. chao, chao.